La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 4 de febrero del año 2021. Voy a comentar con usted hoy algo que en estos últimos días me ha provocado cierta inquietud. Mire, el envío de la iniciativa preferente del presidente sobre cambios a la ley que tiene que ver con la generación de electricidad y los cambios que propone ahí, que son, además de una aberración jurídica, absurdos, porque pretende ir en contra de la historia y regresar a situaciones que uno pensaría ya superadas en el país. Eso de aferrarse a generar energía eléctrica con base en el carbón, en el combustóleo, en diésel, y eliminar o dificultar la posibilidad de que Comisión Federal de Electricidad obtenga electricidad más limpia y más barata generada en parques eólicos y fotovoltaicos, es una aberración. Uno se pregunta, ¿a qué se debe esa intención del presidente y de un personaje, pues vamos a decir, fuera de época como es Manuel Bartlett? ¿A qué se debe? Son las ideas, evidentemente, caducas y acedas, pero creo que hay algo más. Y ese algo más tiene que ver con la calidad de ciudadanía que tenemos, entendiendo por ciudadanía la cualidad de ciudadano. Hay algunas personas que confunden ciudadanía con el conjunto de ciudadanos. Si bien la costumbre puede dar por resultado que la Real Academia lo acepte, pero en realidad ciudadanía es la cualidad de ser ciudadano. Por eso dice, se adquiere la ciudadanía a los 18 años. Se atienen ellos, en este caso López, Bartlett y los que le hacen coro, Nale, Romero Oropeza y quien está en el Senado, Monreal, y todo este grupo de personas abyectos que se inclinan ante López, poderoso en turno, se atienen a esa pésima ciudadanía que tenemos. Desde los años del presidente Cárdenas como presidente de la República, de 1934 a 1940, cuando se logra dar forma a todo un instrumento de manipulación y cooptación de millones de electores o de ciudadanos mexicanos, comenzó un proceso de embrutecimiento colectivo que se expresa en una negativa a incorporarse a lo público, de militar en partidos políticos, o si lo quiere ver a la inversa, de apoyar al partido en el gobierno al margen de la calidad misma de ese partido y de sus candidatos propuestos a este o aquel puesto de elección popular. Pero es esa cualidad o esa ciudadanía pésima que hemos construido. Los gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas, lejos de combatir ese vicio, lo fortalecieron y además se beneficiaron de él. Todos, al margen de si era el PRI, era el PAN y hoy ni se diga Morena. Les conviene un ciudadano que no intervenga en lo público. Les conviene un ciudadano que no critique al poderoso. En pocas palabras, les conviene un ciudadano que parece más siervo, lacayo, que un ciudadano digno de ese nombre. Y hoy, con muchas de las iniciativas o decisiones que ha tomado López, lo que subyace para presentar esas iniciativas o tomar esas decisiones es
la pésima ciudadanía de los ciudadanos mexicanos. ¿Quién de los ciudadanos, qué porcentaje de esos 91, 92 millones de ciudadanos realmente se han preocupado por los efectos negativos que tendrá, si no en la elevación del precio del servicio de energía eléctrica, el kilowatt hora, los efectos negativos en la salud de las finanzas públicas? ¿Qué porcentaje considera usted que se ha interesado en eso? Por desgracia, prácticamente nadie. De esos 92, 91 millones y medio de electores o ciudadanos registrados en el padrón o en el listado nominal, ¿qué le gusta? ¿1 millón? ¿500,000? ¿Se imagina usted la insignificancia de este número, el 1,500,000 o 1,500,000 frente a 91, 92 millones? Esa ínfima minoría es lo que subyace en las decisiones e iniciativas de López. Se atiene a que es tal la situación de los ciudadanos que poco le importa el número tan pequeño de los que pudieran protestar. Y sí, en las redes sociales hay críticas, hay señalamientos, hay análisis muy precisos de las consecuencias, sin duda alguna. Pero ¿cuántos leen esos análisis? ¿Cuántos le entienden verdaderamente a los mismos? Es más, ¿cuántos de esos análisis se preocupan los autores por desmenuzar y dar los efectos que tendrá en el bolsillo de millones de usuarios del servicio de energía eléctrica? Nos movemos acá que si el TEMEC, que si las protestas de las empresas, que si el TEMEC está violento. Andamos muy arriba, pues. Cuando lo que realmente haría que se protestare sería el efecto práctico, inmediato que tendría en los bolsillos de millones de mexicanos el que se apruebe ese absurdo jurídico. ¿Por qué absurdo jurídico? No es posible que de un texto como el vigente, donde se privilegia o se pone en primer lugar las energías limpias y más baratas en costo unitario, las subastas de energía eléctrica que permiten a Comisión Federal de Electricidad adquirir energía al precio más bajo, y en el cuarto lugar las plantas obsoletas, contaminantes, etcétera, etcétera, y eso se voltea. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Elevará los precios del servicio del kilowatt hora en millones de hogares en México? Alguien dice, sí, pero ¿qué tal si el gobierno prefiere elevar el subsidio para que no aumente? Entonces el daño estaría indirectamente para el consumidor o para el mexicano en la debilidad aumentada de las finanzas públicas, pero al finalmente estaríamos ante un daño concreto. De eso poco se habla, poco se explica. Es más fácil movernos acá arriba, el TEMEC, que la controversia constitucional, que el amparo, que la protesta o que una queja dentro de los paneles del TEMEC, etcétera, etcétera. De tal manera que al no aclararle a los usuarios del servicio de energía eléctrica el efecto directo que tendría en su bolsillo, de una u otra manera, directa o indirectamente, no motivamos, no generamos interés en ellos. Una minoría, 400, 500,000, 100,000, 2, 3 críticas ahí en las redes sociales y mañana, pasado, viene otro tema y otro tema. ¿No piensa usted que ha llegado el momento o hemos alcanzado un punto donde si bien estos análisis rigurosos de técnica jurídica, etcétera, son importantes, sin duda alguna hay que hacerlos, pero el universo al que llegan esas críticas o esos señalamientos es sumamente pequeño?
¿por qué no buscamos definir los efectos con números, con pelos y señales, el efecto negativo que tendrá en los bolsillos de millones de mexicanos? Si pasare esto, usted pagaría esto. O si los subsidios aumentaren, usted se vería aparentemente beneficiado con el mismo precio, pero la salud de las finanzas públicas se debilitaría aún más y esto implicaría recortes aquí, recortes allá. ¿A qué se debe que no hagamos eso? A que hay una actitud ahí oculta que a veces ni siquiera se racionaliza, sino ya es la costumbre, donde pensamos que un análisis riguroso técnicamente lo va a entender todo el mundo, y no es así. Si vemos el número de años de educación promedio que tiene el mexicano, también promedio, menos de 10 años. Escasamente la primaria y la secundaria, y dada la pésima calidad del sistema educativo, nadie le entendería. Tampoco tendrían la computadora y el tiempo para destinarlo al Twitter, al Facebook, a esto y un documento. No. Yo creo que parte de ese desconocimiento o de esa actitud casi valemadrista ante este tipo de problemas se debe también a esa actitud que tenemos los que de una u otra manera nos dedicamos a opinar sobre temas importantes, trascendentes para la vida económica y política del país, pero con un lenguaje no accesible, con una presentación casi imposible de entender por parte de millones y millones de ciudadanos. ¿No habrá llegado el momento en que deberíamos no cambiar aquel análisis técnico, sino complementarlo con algo claro, didáctico, en pesos y centavos para el ciudadano de a pie? ¿Qué piensa usted? Gracias por su atención y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más.